Bienvenidos sean a las noticias en corto de Radio Mex. En los Estados Unidos de Norteamérica se apertura la National Football League, NFL, Liga Profesional de Fútbol Americano. Médicos canadienses ganan el premio Nobel al comenzar a usar inyecciones de insulina como un tratamiento para la diabetes. Después de los años turbulentos y de descontento social con los años posguerra en Europa, Benito Mussolini obtiene el poder en Italia junto a su partido nacional fascista. Y en noticias locales, en México se ha creado la Escuela de Salubridad con la intención de impulsar la salud de una manera pública. Y ahora los dejamos con un poco de música. Esto es La calle donde vives de Gloria Lazo. En tu calle estoy sin saber por qué, sin pensar camino y llego junto a tu balcón. Es el corazón quien me trae aquí, es aquí. Hace 100 años definitivamente el mundo era distinto, y la forma de hacer salud pública no es la excepción. El día de hoy, la Escuela de Salud Pública de México, a 100 años de trayectoria, ha logrado una influencia decisiva en la formación de investigadores y profesionales de la salud pública. Mediante la oferta educativa ha contribuido a la capacitación de personal especializado, así como a la formación de tomadores de decisiones y ciudadanos. La Escuela de Salud Pública de México es un ícono en la comunidad científica de México y también de la región de Latinoamérica. Cuando fue creada en 1922, nunca se pensó que pudiera tener esa enorme tradición, el liderazgo que ha alcanzado y la enorme ventaja competitiva que el simple nombre de Escuela de Salud Pública de México nos brinda. Eso como institución lo debemos de aprovechar, de redimensionar, y todas las personas, los profesionales de la salud y áreas afines que tengan interés en formarse en el ámbito de la salud pública, sin duda, la mejor opción es la Escuela de Salud Pública de México, que adicionalmente pues tiene en su práctica esta disciplina científica fantástica, pues ¿qué es la salud pública? La Escuela de Salud Pública de México siempre ha sido una escuela de vanguardia, o tal vez sea muy difícil decir siempre, pero en los momentos críticos ha sido una escuela de vanguardia. Y su fundación habla también de que México estaba a la vanguardia de la salud pública en el momento de la creación de la escuela. Como resultado de un reporte, o una serie de reportes de Flexner y de Welch en Estados Unidos, se crean las primeras escuelas de salud pública en Estados Unidos. La escuela de Johns Hopkins se crea en 1918, es la primera, y luego ya alrededor del 20 se crea también la escuela de Yale, la de Columbia, la de Hopkins, la de México. Es decir, México, la primera escuela de salud pública con esta filosofía en América Latina, pero una de las primeras 5 de todo el continente americano, con una idea de vanguardia, que era que debía separarse la formación del médico, que estaba dirigida más a curar, a resolver problemas de enfermedad, y la de la Escuela de Salud Pública de México, que tenía que ver más con la prevención, con la protección de la salud. Winslow, que fue director de la Escuela de Salud Pública de Hopkins, decía que la vocación de la Escuela de Salud Pública de México era precisamente la de la prevención, y que por eso había que separarlas
de las escuelas de medicina. Pero iba más lejos y decía que la manera de ser efectivos en términos de prevención requería de la multidisciplinariedad. Y esa es la filosofía con la que inicia la Escuela de Salud Pública de México, y eso hay que reconocerlo como una escuela de vanguardia de la que estamos muy orgullosos. Es decir, que los salubristas o la especialidad de salud pública se considera una serie de profesiones independientes a las de la medicina. Y durante todo este periodo de 100 años, estimamos que se han formado alrededor de 18,000 profesionales de la salud pública de México y del extranjero, porque siempre hemos tenido, desde muy al inicio, personas que han venido de otros países de América Latina sobre todo a formarse en nuestra escuela. La creación de la Escuela de Salud Pública de México respondió a la necesidad del país de contar con personal de salud capacitado y comprometido con el proyecto de reconstrucción nacional implementado para hacer frente a los estragos de la Revolución Mexicana. Aunado a ello, y posterior a la pandemia de enorme magnitud de principios del siglo XX, la mal llamada influenza española, surgieron iniciativas para impulsar la creación de escuelas de salud pública en los Estados Unidos de América, Brasil y México. Con la influencia del médico estadounidense William Welch, quien proponía organizar escuelas de salud pública independientes de las de medicina, el 23 de marzo de 1922 se inauguró la Escuela de Salubridad de México, institución que asumió la responsabilidad de formar paulatinamente profesionales que se desarrollaron en el campo y que practicaban la medicina preventiva. Una reflexión que quisiera hacer que me parece muy importante. Hay una interesante paradoja, que es que la historia de la Escuela de Salud Pública de México se ubica, diría yo, casi en medio de las dos grandes crisis sanitarias que hemos tenido en el último siglo. Por un lado, si uno se ubica en el momento en el que se crea la Escuela de Salud Pública de México, 1922, y uno recuerda que la Revolución Mexicana, la lucha armada, se lleva a cabo de 1910 al 21. Ese es el momento en donde la escuela se crea. De 1910 al 21, la guerra, la Revolución Mexicana, la guerra civil que tuvimos, tiene consecuencias impresionantes en la salud y el bienestar de la población. Y además de eso, hubo una serie de epidemias por ahí, en esa década del 1910 al 20, la epidemia de tifo, la pandemia de influenza, la mal llamada influenza española, de 1918 a 20, también la reaparición en esa década de la fiebre amarilla y una epidemia de peste. Entonces, imagínense el momento en el que se crea la escuela, como resultado de esa crisis sanitaria que requería un cambio de timón. Y vamos a hablar más adelante que la escuela es parte del cambio de timón que significó la creación de una instancia federal para atender estos problemas. Y hay que ubicarse en la situación de México en aquella época. Imagínense que por todo esto que acabo de comentar, hubo en esa década más de 1 millón de muertos por la contienda armada, pero también por las enfermedades. En un país
de menos de 15 millones en 1920. Es decir, estamos hablando de que murió alrededor del 7% de la población. El día de hoy, con los 126 millones que somos, estaríamos hablando de cerca de 9 millones de personas. Imagínense que murieran 9 millones de personas. Entonces, ahí inicia la escuela como resultado de esa gran crisis sanitaria. Es decir, de que en esas épocas turbulentas de la historia de México, donde hubo hasta asesinatos de un alcalde, de un presidente electo, José Álvaro Obregón, es decir, que todavía estaba con olor a balazos, se llega el reconocimiento de que había que hacer algo con la salud colectiva, que no puede seguir siendo asuntos de curar al que ya estaba enfermo, ¿verdad? Y a veces sin tener ni con qué curarlo, ¿no? ¿Verdad? Eso fue el surgimiento de ese sentimiento de salud pública, como surgió la pintura mural y como salieron las diferentes variantes de literatura y poesía mexicana, ¿verdad? Siempre se habla, por ejemplo, de Plutarco Elías Calles como el jefe máximo y de un aspecto medio negativo. Él fue uno de los grandes promotores de eso, ¿verdad? Así que, y Álvaro Obregón también, es decir, en tiempos de Álvaro Obregón fue cuando se funda la Escuela de Salud Pública, ¿no? De alguien que había sido un ranchero en Sonora, ¿verdad? Pero un ranchero pues muy especial, ¿no? Y así podemos decir todos los demás. En otras palabras, se pone a enumerar todos los personajes de esa época, dedicándose a lo que militares o no militares, literatos, pintores, muralistas, etcétera, etcétera. Se conforma el espíritu de una nación. Es lo que no se le reconoce al presidente Cárdenas, pero él fue el decisivo para mantenerlo vivo. Y completado con lo que ahora se celebra, la migración española, que terminó consolidando las etapas mayores, así que maduraran los grandes profesionales, los sociólogos que había, los historiadores, etcétera, etcétera, a tono con lo que se estilaba en Europa. Esa inmigración española fue un don que le cayó al cielo a México. En contraste, algo le sucedió igual a Argentina, nada más que ahí fueron más bien italianos y demás, y no por la misma razón, una razón política. Y una política de confrontación de dos políticas. Una política social, que siempre tiene la palabra social en medio, socialistas, etcétera, 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 o comunistas estalinianos o anarquistas, porque creaban un cuerpo de pensamiento que tradujeron aquí, y con lo que ya existía, con ese movimiento que ya venía, como dije antes, para conformar lo que es el México de hoy. El nombre de la escuela ha cambiado y evolucionado con el paso del tiempo. Es así como en 1938 la Escuela de Salubridad pasó a ser la Escuela de Salubridad e Higiene, mismo nombre que para 1958 cambiaría al de Escuela de Salud Pública, el cual llevaría por 23 años, hasta 1981, que se pronunciaría por primera vez el nombre de la Escuela de Salud Pública de México. Para el año de 1995, debido a la fusión de la escuela con el Instituto Nacional de Salud Pública, sufriría un cambio más al ser nombrada como la Secretaría Académica del INSP. 26 años más tarde de este cambio, en el año 2021, se recuperó el nombre de Escuela de Salud Pública de México. En primer lugar, yo quiero decir que me ha dado muchísimo gusto ver que se ha recuperado el nombre de la Escuela de Salud Pública de México dentro del Instituto Nacional de Salud Pública. Entendí en su momento las razones por las cuales todas las actividades educativas quedaban bajo una estructura que era una coordinación académica, pero no dejé de lamentar
que se perdiera el nombre, porque estos son mensajes en la cultura de las organizaciones que tienen un enorme valor. Así es que ahora saber que el nombre de la escuela vuelve a quedar incorporado justo cuando se están cumpliendo 100 años de historia, es reconocer justamente esa historia, es darle valor a esa historia. Y es una historia riquísima. Han transitado por ella grandes personajes como profesores, grandes personajes como alumnos. Junto con los centros de investigación en enfermedades infecciosas y en salud pública, la Escuela de Salud Pública de México fue uno de los 3 pilares que al fusionarse dieron origen al actual Instituto Nacional de Salud Pública. Sin embargo, antes de ubicarse en Cuernavaca, sede del INSP, la Escuela de Salud Pública de México tuvo un largo peregrinar a través de varias sedes, todas en la Ciudad de México. La primer sede fue una casa de clásico estilo porfiriano, ubicada en Avenida Reforma número 93, en la cual se alojaba el Departamento de Salubridad Pública, del cual dependía. 2 años después de ser inaugurada, se trasladó a una casona en la calle del Chopo número 131, en donde permanecería por 14 años. Para 1939, la escuela se instaló en el edificio construido para albergar el Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales, ubicado en los predios de Rancho Nextitla y Quinta de San Ramón, de la exmunicipalidad de Tacuba de Morelos. En 1970 se trasladó a un edificio de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, ubicado en la colonia Plateros, donde actualmente se ubica el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Finalmente, el 24 de enero de 1991, la escuela se trasladó al nuevo edificio construido para el Instituto Nacional de Salud Pública en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. El Instituto Nacional de Salud Pública, a través de la Escuela de Salud Pública de México, tiene la mayor masa crítica de expertos en salud pública en Iberoamérica. Debemos de estar orgullosos también porque durante 2021 el Instituto Nacional de Salud Pública obtuvo la más alta productividad científica a 35 años de su creación. Bueno, esto es muy interesante porque ahí se empieza a gestar la integración de la escuela con el Instituto Nacional de Salud Pública. Y yo diría, se empieza a gestar la fundamentación de este gran edificio, y no me refiero solamente al edificio de Cuernavaca, sino a este gran edificio intelectual de investigación, de ciencia aplicada a la salud pública, porque la escuela se convierte entonces, o empieza a convertirse en el eje sobre el cual se empieza a crear el Instituto Nacional de Salud Pública. Que explícitamente ya se crea una institución que no solamente alberga a la escuela, sino que la escuela es parte de la institución y que la docencia y la investigación empiezan a ser parte de esta institución de la que formamos todos parte. Primero fue, como decían, un tripié, ¿verdad? La escuela, el CISP y el GISEI, los 3. Y ya en un par de años ya eran 3 o 4 centros. Afloró en una conversación que tuve con Abraham Horowitz, quien fue 16 años director general de la OPS. Me dijo, a ver, véngame a platicar de México. Pues yo estaba en Washington y me buscó allá. Él ya se fue a radicar a Washington cuando terminó sus 16 años. Y bueno, hicimos muy buena amistad. Y le dije, mire,
yo siento que nuestra Escuela de Salud Pública no ha estado acorde a los tiempos actuales. Creo que es una carencia muy visible el que no esté haciendo investigación en salud pública. Y no digo que no haga investigación, digo que no está haciendo la salud pública la investigación que se está haciendo ya. Y eso, pues nomás necesita remediarse, ¿verdad? Y entonces, ¿y cómo le va a hacer? Pues mire, yo estoy muy bien impresionado y tengo muy buenas relaciones con los organismos internacionales. Entonces, aquí hay gente muy buena y que le dije, me voy a persignar con usted. Esto lo usamos en México para decir que es mi primer cliente. Entonces, lo invito a que venga a México a ayudarnos de cómo podemos realmente mover a la escuela para que adquiera esas características. Tenemos que tener investigación de salud pública dentro de la Escuela de Salud Pública. Ya es una parte inherente. La Escuela de Salud Pública de México ha logrado una cantidad de certificaciones y acreditaciones importantes a nivel nacional e internacional, las cuales la posicionan en un nivel académico muy alto, tales como la integración a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, la cual se obtendría en 1997. En el 2004, la escuela se integraría a la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, UDUAL. La primera acreditación ante el Consejo de Educación para la Salud Pública, CEPH, se logró en el año del 2006. Para el año 2008, la escuela se integraría a la Red de Instituciones Europeas de Educación Superior en Salud Internacional, la TROPED. En 2010 se pudieron consumar 2 integraciones más: a la Asociación Internacional de Institutos Nacionales de Salud Pública, IAMPI, y a la Asociación de Escuelas de Salud Pública de la Región Europea, ASFER. En 2012 llegaría la segunda reacreditación ante el CEPH. La ESPM y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, se relacionaron en el año 2018 en carácter internacional para maestrías en ciencias. Para el año 2020, la escuela lograría tener 24 programas en el padrón de excelencia del CONACYT, así como la tercera reacreditación ante el CEPH. Bueno, yo creo que estas certificaciones son importantes porque le dan pues un reconocimiento internacional. Yo creo que el reconocimiento va en distintos campos: el reconocimiento social, que es fundamental, el reconocimiento de la comunidad científica y de la comunidad a la que ha formado, de los egresados, el reconocimiento, y el reconocimiento internacional y en otros ámbitos donde esto permite, digamos, tener pues un espacio donde está claro que lo que uno se formó fue con calidad, fue con los tópicos más de avanzada, pero también los otros reconocimientos son importantes y creo que la escuela tiene esos distintos ámbitos de reconocimiento: el reconocimiento social de las poblaciones donde se trabaja, donde sus egresados trabajamos, o instituciones, y también tiene el reconocimiento de la comunidad científica
de la masa crítica que ha formado y el reconocimiento, estos certificaciones que son reconocimientos, algunos de ellos internacionales, que pues nos da la posibilidad de ser interlocutores no solo en el país, sino en el mundo, con distintos grupos de investigación y distintas escuelas que están formando sanitaristas en una situación de igualdad. Entonces es importante. Y las becas de CONACYT, pues fundamentales para que las personas puedan tener una manutención, una seguridad mientras están cursando sus estudios en la escuela. Pues mire, los egresados de salud de la Escuela de Salud Pública tienen una gran particularidad que yo he notado y lo puedo constatar. Tenemos una formación metodológica, que eso es algo muy valioso y es muy importante. A veces no lo identificamos como una fortaleza cuando estamos estudiando, porque decimos, bueno, metodológicamente es algo muy exhaustivo, ¿no? El conocer la forma en que se llega a un objetivo. Pero ya cuando estamos del otro lado, y es que traemos ya como que una formación donde la metodología y el cómo hacer las cosas con calidad es trascendental para los servicios de salud. Yo creo que una de las aportaciones de los alumnos es justamente la forma en cómo hacen salud pública, que creo que eso es lo que hace la diferencia en lo que tiene que ver con el instituto y la escuela, ¿no? La forma en que el egresado interactúa con los servicios de salud es algo muy importante. Yo creo que es un sello distintivo que tiene el instituto y que desde luego cuando estamos trabajando notamos, ¿no? En ese momento quién tuvo la oportunidad de tener una formación un poco más metodológica, un poco más global también, que es alguna fortaleza del instituto, tener la oportunidad de ampliar nuestra visión como alumnos, conocer un análisis comparativo, por ejemplo, del sistema de salud en otras partes del mundo y nos permite, pues, conocer con un enfoque global las diferentes maneras de hacer salud pública y de sistemas de salud, pero sobre todo también es algo muy importante que creo que vale la pena trabajar, cómo esta visión global también la tendríamos que aterrizar o atender a las necesidades locales en México. La escuela se tiene que meter a la investigación, pero la investigación está explotando, que va muy deprisa, con nuevos paradigmas. Sí, necesitamos gente muy capaz, muy entregada y muy moderna. Ahora es el momento realmente de convencer a quien sabe convencer, de la necesidad precisamente de entrenar a quien sea responsable de la salud de México precisamente en lo que hace con producción la Escuela de Salud Pública en el seno del Instituto de Salud Pública. Nuestra escuela tiene una muy alta tradición académica, tiene un liderazgo en la enseñanza de la salud pública y eso nos da una enorme ventaja competitiva cuando nos comparamos con otras instituciones de educación superior. Por eso es muy satisfactorio celebrar los primeros 100 años de la Escuela de Salud Pública de México, porque ha tenido una historia muy brillante y va a tener un mejor porvenir. Bueno, el centenario de la Escuela de Salud Pública de México es una fecha memorable y de gran relevancia para la salud pública de México y de América Latina. Algo muy importante que hay que señalar es que durante estos 100 años de historia de la Escuela de Salud Pública de México, el acontecer en la escuela ha estado íntimamente vinculado con la historia de la salud pública de México y desde luego con la historia de la salud pública global. Me correspondió celebrar los 65 años de esta escuela en 1987 y celebrarlos literalmente hombro con hombro con don Guillermo Soberón y con Julio Frenk.
Me siento muy orgulloso de haber vivido ese momento, pero me siento más orgulloso todavía de poder vivir con todos ustedes estos 100 años, porque a esos hombros de Soberón y Frenk se suman muchos otros grandes amigos, grandes personajes, de quienes me siento también muy orgulloso. Mi felicitación a la Escuela de Salud Pública de México en su primer centenario. Pues el mensaje es que vengan otros 100 años, que además sean 100 años con mucha fortaleza en términos de la investigación y de la generación de conocimiento, pero que también sean otros 100 años con mucho vínculo con las poblaciones, respondiendo a los problemas nacionales y sobre todo desde una perspectiva que creo que es una perspectiva que compartimos, una mirada de garantizar el derecho a la salud en sentido amplio, donde la salud pública tiene mucho que hacer sobre la transformación y la incidencia sobre lo que se ha conocido como los determinantes sociales de la salud. Bueno, pues muchas felicidades a la Escuela de Salud Pública de México. Me siento muy orgullosa de ser parte de esta comunidad académica y científica. Me siento muy conmovida y bueno, y deseo que tengamos muchos años más siendo parte de este Instituto Nacional de Salud Pública y específicamente de la Escuela de Salud Pública de México. Hace 100 años abrimos brecha en el camino de la salud pública y estamos seguros que seguiremos caminando, ya que nuestro empeño es innovar la enseñanza y la práctica de la salud pública. Todo este esfuerzo de la Escuela de Salud Pública de México ha sido, es y será gracias a ustedes. En tu calle estoy sin saber por qué, sin pensar camino y llego junto a tu balcón. Es el corazón quien me trae aquí, es aquí donde vive mi amor. Por primera vez me parece ver que los árboles florecen en invierno igual